parece que es un buen momento como para hacer un repaso general bueno, de todo lo que hemos estado viendo. Así que, bueno, vamos a trabajar sobre eso y después vamos a hacer un trabajo práctico sobre un video que vamos a visualizar aquí, que les voy a pasar. Pero bueno, me interesaba poder hacer un repaso. Como están, chicos, me interesaba hacer un repaso con respecto a, bueno, a los módulos. Por lo tanto, vamos a repasar el módulo número uno y el módulo número 2. A mí me parece que está un poco mejor. Eh, por lo tanto, vamos a ir repasando esa información. Vamos a ir achicando un poco esto, así podemos verlo bien. Pero bueno, lo que hemos visto básicamente, igual que desde emprendimiento en medios, es la elaboración de, bueno, los elementos básicos de la radio, ¿m? Que eso es lo importante para poder visualizar, ¿no? A ver, ustedes mientras tanto me van escribiendo, me van colocando consultas o me van haciendo referencias. Sí, estoy viendo, sí, ¿qué pasa, Melanie? Este, ustedes vayanme diciendo, yo los voy leyendo a través del chat, así que cualquier consulta o duda me van diciendo, ¿eh? Mientras tanto voy arrancando y a medida que vayan llegando los mensajes les voy respondiendo. Pero bueno, tener en cuenta que, si no me equivoco, hasta en este momento están viendo el módulo número uno. Bueno, el módulo número uno hicimos nosotros una presentación, donde hablamos justamente de lo que es la radio, una primera aproximación a la radio, digamos así. Eh, Melanie Ramírez, a ver, me decís que no puedes hacer el 2. Bueno, de todas maneras ya lo vamos a chequear ahora. Si no pudiste hacer el 2, lo entregalo después con los preceptores o decirles que lo tenés listo. Y, y bueno, ahora vamos a hacer un repaso general que les va a servir para los que están atrasados, en todo caso, con algunos módulos. Pero bueno, nosotros hablamos de la radio en general cuando decimos que abordamos la radio, hicimos un texto introductorio, dice: para comenzar decimos que la radio es un maravilloso medio de comunicación que funciona a través de una tecnología que permite la transmisión de las ondas sonoras y la captación de la misma en los receptores que conocemos con el nombre de radioreceptores o simplemente la radio. Ustedes recuerden que nosotros habíamos hablado de este modo de radio tradicional o analógica, que es lo que está haciendo esta introducción, ¿no? Tuvo su esplendor a mediados del siglo XX, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, aunque ya durante la década del 20 se produjo un hecho histórico para el mundo de la comunicación social en la Argentina, que fue la primera transmisión radiofónica de los denominados Los Locos de la Azotea. Recuerden que ustedes también pudieron buscar información sobre esa cuestión, ¿no? Voy a ver si me coloco por acá para que sea más didáctica la clase. A ver, ahí está. Bueno, Los Locos de la Azotea. Entonces podríamos decir que la radio es una continuidad de la prensa escrita. ¿Por qué decimos eso? Bueno, si nosotros tuviéramos que trazar una línea temporal de la modalidad en la que fueron apareciendo los medios de comunicación, primero tenemos que hablar de la aparición de la prensa gráfica, es decir, de la prensa escrita, que lógicamente la utilización de la escritura fue, bueno, no tan solamente el modo que nos permitió ir avanzando socialmente como comunidades en lo que es el mundo, en lo que es el planeta, sino que también fue la primera forma en la que pudimos ir transmitiendo informaciones de un lado al otro, ¿no? Entonces vendría a ser la primera, la primera forma, digamos, de poder transmitir comunicación. Sí, Melanie, te estoy leyendo, no sé qué pasa, decime si hay algún problema, vos andas escribiéndome, yo voy avanzando y vos decime, digamos, decime si hay algo que... déjame escrito el comentario y lo voy leyendo. Entonces dice: podríamos decir que la radio es una continuidad de la prensa escrita en lo que denominamos los medios masivos tradicionales, es decir, que la radio es el paso previo al surgimiento de la televisión como medio, ¿no? Además debemos pensar que la radio constituye una herramienta de aprendizaje, ya que a través de ella circulan mensajes, palabras, construcciones de sentidos, hechos sociales actuales e históricos. Por lo tanto, el trabajo cotidiano que requiere este medio de comunicación nos prepara y nos brinda una información cultural importante que contribuye y complementa lo que percibimos en las instituciones escolares y educativas. Sí, a ver.
No es... Ah, bien, bien. Eh, bueno, sí, ahí estoy viendo que me decías que llora la bebé. Te espero y si no cuando vuelvas, me consultas por acá. Decime en qué te quedaste y lo retomo, ¿eh? Mientras tanto solamente estoy haciendo un repaso solamente de lo que fueron los módulos, ¿eh? Y bueno, seguimos avanzando. Claro, decíamos, ¿por qué un crecimiento intelectual? Bueno, este medio de comunicación que es la radio, no tan solamente permite que nosotros transmitamos comunicación, digamos así, transmitamos informaciones, sino que también nos permite que hagamos un aporte a la cultura eh, cada vez que podemos hacer un programa o cada vez que planteamos o planificamos o diagramamos una programación. ¿Eh? Entonces, bueno, supongamos que nosotros tenemos un programa de radio e invitamos a un profesor de historia o a un referente de la cultura para que nos hable de tal o cual cuestión. Bueno, ahí lógicamente nosotros vamos a estar haciendo un aporte a la cultura porque estamos difundiendo. Y a su vez, estas modalidades de información, de programaciones de radio, nos van a permitir también ir creciendo desde lo cultural, desde lo intelectual, ¿no es cierto? Eh, Ahí, Melanie, estoy viendo que me preguntas cuándo se pueden entregar el uno y el 2. Mira, entiendo que estas clases son justamente para que ustedes puedan hacer la entrega, pero eso lo van a tener que consultar con los preceptores para ver cuándo pueden hacer las entregas. A nosotros nos dijeron que pudiéramos hacer una compilación de la información y un apoyo sobre los módulos uno y 2. Entonces entiendo que se podrían entregar, tienen que consultarlo con el preceptor de turno. Bueno, seguimos. Vayan dejándome las consultas por ahí, chicos, que lo voy viendo. Entonces decimos que precisamente desde hace varios años muchas de las escuelas del país y de la provincia de Córdoba cuentan con prácticas específicas de radio y otras instituciones como nuestro Vera Peñalosa poseen un estudio y emisora propia para desarrollar actividades significantes vinculadas a la radio, ¿no? Nosotros tenemos por suerte una emisora y nuestra institución que cuenta con un estudio bueno, que no es última generación ni nada, pero cumple una excelente función en el momento de poder desarrollar distintas actividades radiofónicas y con eso también ir adquiriendo aprendizajes de un modo alternativo y de un modo significativo. Por último, durante muchos años, sobre todo desde la década de 1970 hasta la actualidad, se han considerado que la comunicación audiovisual, es decir, la combinación del audio con la cuestión visual, ¿no? Con la televisión, como la palabra lo dice, debía ser un negocio, debía contener un aspecto comercial para su existencia. De esta manera, si alguien quería, por ejemplo, abrir una radio, debía justificar en primer lugar que otorgara un beneficio económico o un sentido lucrativo, es decir, un negocio. Pero sin embargo, afortunadamente, durante los últimos años han ido surgiendo otros tipos de medios radiofónicos con fines más sociales, comunitarios y con orientación colectiva que queremos poner en valor, ya que no podemos reducir la comunicación audiovisual y sobre todo la tecnología, la radiofónica, a un simple negocio, ¿no? Eso es importante destacarlo porque la radio, perdón, la radio, al igual que todos los sistemas de comunicación audiovisual, no pueden ser solamente un negocio. Hay toda una vida, digamos así, comunicacional, intelectual, institucional y cultural detrás de los medios de estas características como para que eso sea simplemente un negocio, ¿no? No podemos pensar que la comunicación social es algo para obtener dinero, sino que tenemos que pensarlo como un derecho. ¿Y qué significa esto? Bueno, que todos tenemos derecho a comunicarnos, todos tenemos derecho a poder, bueno, expresar nuestras informaciones, nuestras voces en los medios masivos de alguna forma u otra. Y también tenemos el derecho de poder recibir información plural, segura, y información que nos permita, bueno, tener información real, ¿no? Clara y precisa sobre un tema, ¿no? A veces en los escenarios comunicacionales de los mundos de los países en la actualidad sucede que la comunicación social está, digamos, o monopolizada por un grupo de empresarios, como pasa acá en la Argentina. Aquí en la Argentina tenemos
un monopolio, digamos, o un oligopolio, digamos, que es una conjunción de una gran cantidad de medios audiovisuales en donde la información está monopolizada por un solo actor. Lo más saludable para la comunicación es que participen muchos actores. Bueno, y este monopolio lo protagoniza, por ejemplo, aquí en la Argentina el grupo Clarín, que tiene una inmensidad de medios de comunicación que son los que monopolizan la información, y bueno, eso no es saludable para la pluralidad de voces. Continuamos. Después hablamos del texto, los modelos de radio. Dice, es importante pensar que hay modelos de radio o hay modelos de administración de lo que es lo radiofónico. El sistema de transmisión de radio y televisión hace uso de un fragmento del espacio radioeléctrico para funcionar. El espacio radioeléctrico es un recurso finito, patrimonio de la humanidad, y por lo tanto es administrado por los estados nacionales a partir de acuerdos internacionales. Es decir, todo ese espacio radioeléctrico que vendría a ser esa parte de nuestro cielo, de nuestra atmósfera, porque es un espacio radioeléctrico, es el medio por el donde se conducen las ondas que después se reciben nuestros receptores de radio y que nosotros, de radio o televisión, ¿no? Y que después nosotros recibimos como un mensaje o como una comunicación o como una información. Bueno, eso es administrado por los estados nacionales y en distintos países tiene una administración diferente, ¿no? Ya lo vamos a ir abordando a eso también. Dice radio por internet. La radio por internet, radio smart, radio o streamcasting de audio, consiste en la exhibición de contenido auditivo dotado de las características propias del medio radiofónico, tales como su guión y su lenguaje a través de internet mediante el streaming. Aquí lo que habla es, bueno, que además de esta forma de radio tradicional, digamos, del sistema de radiodifusión, también estamos hablando de la radio por internet, ¿no? Pero yendo al modelo puntualmente de lo que es la radio tradicional, vamos a hablar del modelo de libre mercado. ¿Cuál es ese modelo? Es la radio financiada por la publicidad, cuyo objetivo es obtener un beneficio económico. Por lo tanto, las radios son empresas cuyos productos son las programaciones. Como en toda lógica empresarial, esas programaciones deben costar lo menos posible y deben maximizar las ganancias. Las radios ofertan a los anunciantes y patrocinadores el acceso a un amplio número de oyentes, o mejor dicho, potenciales consumidores. Es la radio tal cual la conocemos ahora, que es la radio en la que uno, para poder trabajar, digamos así, en un medio de comunicación de estas características, tiene que ir, bueno, lo tienen que contratar de este medio privado o tiene que presentar un proyecto e ir con una cartera de publicidades para poder pagar el espacio, ¿no? Es lo que hablábamos, no podemos pensar solamente en la radio como un sistema de libre mercado. Existen otros tipos de radios y otros modelos de comunicación radiofónica que han hecho unos aportes muy importantes a la vida comunicacional de nuestro país, como son las radios comunitarias o las radios públicas y demás, ¿no? Por lo tanto, después hablamos entonces del modelo de servicio público. Fíjense, dice, en este caso la gestión de los medios está en manos del Estado y las radios no persiguen un fin lucrativo, ya que son financiadas con fondos públicos. Los medios públicos no constituyen a sus oyentes como consumidores, sino como ciudadanos que comparten la identidad nacional. Eso básicamente. Y por último, bueno, ahí en este caso, como el modelo de servicio público, podemos pensar, por ejemplo, en la radio pública o en la radio Tecnoteca aquí en Villa María, que cumple funciones muy importantes para la comunidad. Y por último, la radio del modelo comunitario. Dice, hasta la década del 40 en el mundo de la radiodifusión predominaron los modelos de libre mercado y el del servicio público, de acuerdo al lugar en el que estábamos. Por ejemplo, si la radio se encontraba en Estados Unidos, predominaba el modelo de libre mercado. Si el medio se encontraba en Europa y precisamente en todo lo que fue la Unión Soviética o la Alemania comunista, demás, esas radios eran manejadas por el modelo estatal. ¿Se entiende? Váyanme avisando si van comprendiendo, si voy muy rápido, si quieren que frene en algún momento, pero de todas maneras son módulos que ya vimos. Bueno, dice, a partir de esta década comienzan a emerger en distintos puntos del mundo proyectos de radio que de manera implícita o explícita se oponen a algunos de los modelos. Comunitarias, alternativas, ciudadanas, libres, populares, educativas, estas radios se nombraron a sí mismas de diversas maneras de acuerdo al lugar
y al contexto político, geográfico, económico y mediático en el que emergieron, a sus objetivos y a las personas que los llevaron adelante. Es muy importante este tipo de proyectos. Supongamos que nosotros tenemos una comunidad barrial en el barrio Las Playas y barrio Los Olmos, supongamos, ¿no? Y los integrantes de la comunidad, supongamos el centro de jubilados, algún hogar de ancianos, y algún otro organismo, otra institución comunitaria de esos barrios decidieran realizar un proyecto comunitario. Bueno, podrían hacerlo a través de una radio y este sería un modelo de radio comunitario. A muy grandes rasgos esto, ¿no? Bueno, y después las actividades dice, bueno, busque un evento comunicacional desarrollado como Los Locos de la Azotea, que ustedes lo plantearon bien. Los Locos de la Azotea igual lo vamos a repasar ahora, pero fueron los pioneros de la radiodifusión en Argentina. Se subieron desde una azotea, pudieron hacer lo que significó la primera transmisión radiofónica en la Argentina. Después dice, ¿cuál crees que es la importancia de que nuestra escuela tenga su propio estudio de radioemisora? Bueno, aquí teniendo en cuenta que la radio es una herramienta de comunicación, pero también de aprendizaje, nos permite visualizar que, nos permite pensar que por supuesto es una herramienta de aprendizaje que es muy importante para el aprendizaje de todos los alumnos del Vera, ¿no? Después dice, comenta si has tenido alguna experiencia en nuestra radio escolar o en alguna otra, es decir, no sé si en algún momento tuvieron la posibilidad de ir a visitar, aunque sea el estudio, para ver cuáles eran los equipos y demás. Y comenta cuáles son los diferentes modelos de radio que coexisten, eso lo tenían que definir. Y cuál es la diferencia entre el modelo de servicio público y el modelo de servicio comunitario que figura aquí, ¿no? ¿Cuál es el modelo de servicio público? ¿Cómo es la diferencia en relación al servicio comunitario? ¿Está bien? Y ahí terminamos con el módulo número 1. Díganme si les queda alguna consulta, si tienen la posibilidad, es decir, si tienen todavía que hacer algún punto del módulo 1, me van avisando por acá por el chat, yo los voy viendo y cualquier cosa les voy respondiendo. Mientras tanto voy avanzando con el módulo número 2. ¿Está bien? Que es el que estamos viendo en pantalla en este momento, que habla de la radio análoga y la radio online. Bueno, acá lo que tenemos que pensar es en dos modelos, dos formas, digamos, tecnológicas de radio. No ya pensando en la administración, pensando en las características tecnológicas que tiene una y otra emisora, ¿no? Cuando hablamos de la radio analógica, hablamos de la radio tradicional que conocemos, que es esa radio que yo les digo que ustedes van a identificar siempre que está en la cocina, que es la que utilizan nuestros padres probablemente, o ya no tanto nuestros padres, porque ya muchos de nosotros escuchamos radio por teléfono, por la compu, o por el mismo celular, pero si van a la casa de sus abuelos o personas grandes van a ver que tienen este aparato, este dispositivo para escuchar radio y que tiene un dial para poder sintonizar, digamos así, la radio que quieran, ¿no? Esta señal que llega a nuestro radioreceptor y nosotros la escuchamos. Vamos a comenzar diciendo que la radio de comunicación masiva es resultado de la evolución de inventos como el telégrafo, el diodo y el triodo, y de descubrimientos como la electricidad, el electromagnetismo y las ondas electromagnéticas, entre otros tantos, ocupa un papel central en la sociedad. Desde su aparición, informando, divirtiendo, educando, afirmando procesos de identidad, promoviendo procesos culturales, legitimando ideas e ideologías, exaltando los personajes que hablan o de los que se habla a través de ella, persuadiendo. Bueno, ahí es una descripción justamente de lo que es la radio y cómo funciona, digamos, como un aparato de transmisión de cuestiones culturales, ¿no? Además es necesario pensar que la radio, desde sus dos características principales, la radio tradicional que conocemos de hace 100 años y que se escucha en el receptor clásico, la radio que cobra existencia a partir de Internet, a la primera la llamamos radio analógica y a la segunda la llamamos radio online. ¿Está bien? La radio analógica es la radio tradicional que recibe las ondas sonoras, esta es la que hablábamos al principio, y después está la radio online que es la que necesita Internet. Y después hablamos de algunas características de la radio análoga. Nosotros citamos algunas características para que ustedes después las puedan ir desarrollando, para que las puedan ir viendo. Nosotros hablamos puntualmente de
de este hecho, yo les voy a pasar también un video para que los que quieran ir viendo respecto de estas características lo puedan ver para no demorarnos ahora. Pero bueno, estas son las características que tiene la radio analógica, ¿no? Que es unipersonal, unidireccional, masiva, instantánea y simultánea, acceso directo, uso como telón de fondo, que es cuando, por ejemplo, nosotros usamos la radio mientras estamos trabajando en otra cosa. Atención intermitente, es decir, la emisora, la radio, cuando yo la estoy escuchando, no necesito estar permanentemente con todos los sentidos escuchando los mensajes radiofónicos, porque lo puedo escuchar como de fondo, puedo pensar en otra cosa, ocupar mi mente en ese momento en otra cosa y después volver a la escucha, por lo tanto es muy cómoda. También es selectiva, por eso mismo también, tiene largo alcance, amplia difusión. Bueno, todos esos elementos son las características que tiene, ¿no? Después continuamos, dice: el telégrafo sin hilos permitió a Marconi enviar señales inicialmente a 9 millas de distancia, después entre barcos en alta mar a 5 y 16 kilómetros, y al finalizar el siglo XIX unió las costas inglesa y francesa por medio de una transmisión a través del Canal de la Mancha. Esos fueron los orígenes de lo que fue la radiofonía de modo tradicional, ¿no? La radiodifusión como tal tuvo su origen en 2 emisoras experimentales que empezaron a transmitir regularmente, esto más que todo como dato histórico. Uno fue la Universidad de Wisconsin en 1915 y la otra la WBZ en Springfield. Bueno, un año más tarde surgieron otras radios como por ejemplo la KDKA y la de Detroit. Todas transmitieron programas educativos sobre agricultura y ganadería, noticias, reporte del estado del tiempo, entre otros programas. Fíjense que los programas en ese momento tenían ese perfil, ¿no? Dice: sin embargo, no podemos dejar de considerar como un hito significativo la proeza comunicacional de los locos de la azotea, que fue lo que vimos de lo que tenían que buscar la información, ¿no? Y después ya entramos en lo que es la radio online directamente, que es la radio transformada o reinventada en un nuevo medio, denominada ahora radio online, radio en línea, ciberradio, radio por internet, gracias a la digitalización de la información, la transmisión de sus contenidos por internet y la interacción de los productores con las audiencias. Fíjense que nosotros en este momento, está bien, estamos realizando un streaming de video, ¿no es cierto? Yo lo que le explicaba la otra vez a los alumnos cuando abordábamos el módulo 2. Está bien, estamos haciendo un streaming de video, pero este streaming, es decir, esa transmisión de datos a través de internet, también puede ser sin imagen y en ese caso sería muy parecido a lo que es una transmisión radiofónica. ¿Está bien? Por lo tanto, lo que estamos haciendo en este momento es justamente utilizar el servicio de internet para poder transmitir, para transmitir contenidos. Yo podría hacer tranquilamente en este momento una transmisión de informaciones, por ejemplo, voy colgando diarios en la tapa o voy dando titulares de diarios o voy hablando de noticias y sería en ese caso como si fuera justamente un programa de lo que es un programa de radio, ¿no es cierto? Entonces eso es lo importante, digamos, este servicio de streaming para poder llevar los datos de un lado a otro. Después dice, bueno, con la aparición de las radios en las páginas web, a las cuales se denomina webcast, se comenzó a incrementar el número de emisoras de todo tipo, a lo que siguió la creación de otros recursos tecnológicos, entre ellos el podcast. Nosotros vamos a abordar el podcast, en otro momento lo vamos a abordar específicamente, pero el podcast es como si fuera un pequeño programa de radio, ¿no? Un mínimo programa de radio que varía en el tiempo también, dependiendo cuánto tiempo yo le quiera dar. Pero lo que tiene la diferencia del podcast es que no necesita estar en una emisora tradicional para existir. Puedo hacer yo un programa de radio que hable, por ejemplo, de la poesía, ¿no? Entonces comienzo haciendo una introducción de lo que es la poesía, después leo 2 o 3 poesías y después hago una conclusión. Eso lo grabo, lo edito, lo digitalizo y lo convierto en un podcast. Entonces ese podcast yo lo puedo hacer llegar, por ejemplo, eso que acabo de hacer, que tiene música de fondo, que habla de la poesía, que tiene una lectura de una poesía y una conclusión, lo hago llegar a quien yo quiera o lo cuelgo en una página y lo van a poder escuchar quienes quieran a demanda, se llama, es decir, lo van a poner, le van a dar play y siempre va a estar ese programa ahí. Por lo tanto no necesita una programación para existir el podcast,
sino que lo pueden hacer de esta modalidad. Pero ya lo vamos a abordar en un futuro, así que solamente quería darle un primer pantallazo. Podcast o archivo digital de audio que almacena una extensa oferta de información por demanda y rompió los límites espaciotemporales al permitir descargar y escuchar los contenidos sin que coincida el tiempo de producción y emisión con el de recepción. Podemos pensar, una vez que terminemos este video, por ejemplo, yo lo voy a grabar y lo voy a compartir. Entonces lo van a poder escuchar a demanda y lo van a poder escuchar en un tiempo que no sea el tiempo en vivo. En ese sentido guarda la lógica del podcast también. Hasta el momento en el que aparecieron las radios por internet, los contenidos de las emisoras de antena análogas a convencionales se caracterizaban por la cercanía geográfica con el oyente. En cambio, con la aparición de las ciberradios también se rompieron las barreras geográficas y con ello el carácter de proximidad pasó a ser el carácter temático de acuerdo con el gusto y el interés. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente es que antes las radios existían y tenían su fuerte de acuerdo a la cercanía del lugar en el que estaba la emisora. Pero con la explosión que significó el mundo de la cibernética y sobre todo lo que desarrolló Internet, bueno, se pueden hacer programas de radio, no sé, que pueden ser emitidas en este momento y estar recibiéndola una persona en el Congo, no sé, en cualquier lugar del planeta, bueno, en el mismo momento en el que se está emitiendo, casi en el mismo momento, ¿no? Entonces la radio por internet, conocida como radio online, e-radio, smart radio o streaming cast de audio mediante el sistema conocido como streaming, tuvo su aparición, fíjese, en 1993 en los Estados Unidos. La primera estación fue Internet Talk Radio, que trabajó con una tecnología llamada MBON, bueno, la cual fue creada por Cal Malumud, que es uno de los pioneros en este sentido, en el cual se producían únicamente programas de voz que eran almacenados y distribuidos en formatos de archivo compatibles con computadoras PC y Macintosh, logrando llegar a 14 millones de personas situadas en 106 países del mundo. Luego incluyó imágenes y textos con el fin de que los internautas interactuaran con la emisora en simultánea con escucha, ¿no? Bueno, simultáneamente quiere decir ahí. Bueno, y después habla de la primera estación terrestre y demás. La actividad puntualmente dice: ¿qué modalidades de radio especifica el material que abordamos? Bueno, habla de dos tipos de radio, creo que está claro ahí. ¿Cuáles son los antecedentes tecnológicos de la radio análoga? Fíjense que cuando nosotros hablamos al principio, hablamos de esto, ¿no? De la evolución de los inventos como el telégrafo, el diodo y el triodo, y ahí efectivamente es el antecedente tecnológico, ¿no? Después, especificar cuáles son las características principales de la radio análoga, ahí las tienen que mencionar y desarrollarlas. ¿Cuál es el origen de la radio análoga? También está relacionado con lo que vimos al principio, informando, divirtiendo, educando, bueno, todo lo que dijimos ahí, cuando hablamos de 100 años de la radio, que es el primer y segundo párrafo. Y después tenemos qué es el fenómeno de la radio online y cómo se desarrolla. Fíjense que es lo último justamente que vimos. Y después tenía que hacer un trabajo práctico, que es buscar una radio por internet. Escucha un pequeño fragmento, presta atención a cómo se llama y describe su contenido. Para lo cual ahora me voy a aprovechar para hacerles ver una página que no sé si la vieron anteriormente, pero si no se las menciono, que es justamente Radio Cat, se llama, y es una página que me permite escuchar cualquier emisora, o no cualquiera, muchas de las emisoras que existen en este momento en el país, y bueno, puedo entrar y escucharla. Por ejemplo, ahora, si no me equivoco, están viendo esto en pantalla, justamente son las páginas y las radios que en este momento hay. Si yo selecciono aquí radios, me va a aparecer un listado de todas las radios que están aquí en esta página, y tenemos, bueno, no sé, radio la AM530, por ejemplo, que es la radio de Madres de Plaza de Mayo. Es una radio que tiene una propuesta muy, pero muy interesante. Hay, aparte de propuestas de las mismas madres y abuelas de Plaza de Mayo, o de madres precisamente, no de abuelas, hay también periodistas como Tonietti, que son destacados del periodismo argentino. Si yo puedo seleccionar ahí, le pongo cerrar a esa movilizada publicidad de sonza y come sapos con alegría. No funciona así.
Último dato que tengo me el parece volumen que es acá clave abajo para la y ya perspectiva empiezo a electoral. escuchar la radio por internet, que es la ¿Cuál radio crees que online. será la inflación Bueno, en este este año? caso, ¿cómo es la característica Fíjate de esta radio? Esta cuál es la radio perspectiva de existe inflación físicamente, que es decir, tiene el hay una 30% de la población, que radio es la mayoría. analógica que Entre tiene su 40 y señal por 50%. internet, Esa es la ¿no? perspectiva de inflación que Y tienen los encuestados por esta analogía. página que es Radio Code Y el tiene la posibilidad de 25% almacenar cree que muchas es más del señales de 50. radio Si vos sumás online entre y el 30 y el 25, el bueno, las va 55%, almacenando. Además permite también cree que escuchar la en inflación tiempo va a estar pasado, de 40% así que si me para perdí algo del arriba, programa puedo muy regresar para y arriba, escucharlo, más del 50 por al ejemplo, ¿no? 25%. Así que bueno, si quieren escuchar alguna radio por internet lo pueden hacer ¿Cómo a través frenás? de Radio Cat. Y ¿Está perdón, bien? Bueno, llegamos hasta acá, chicos, eso con el repaso del módulo número 1 y número 2. Ahora yo les voy a pasar un video ilustrativo, ya voy a finalizar con esto, pero les voy a pasar ahí a la ventana de chat del VeraDrive, les voy a pasar un videito para que puedan ver, pero ya con esto estamos concluyendo esta clase de repaso. De todas formas, nos quedamos hasta las 10:05, que es el horario, y me van haciendo consultas o lo que necesiten, pero les voy a mostrar un videito, a ver si se lo puedo pasar por acá, a ver, voy a intentar pasarlo por acá. Así ya lo vemos y con eso ya terminamos. Un segundo. Que no es muy largo. Fíjense que habla de la historia de la radio. Vamos a ver si lo podemos ver antes que nos suspenda. ¿Cómo fue la evolución de la radio como medio de comunicación, desde su nacimiento hasta el día de hoy? 1896. El italiano Guillermo Marconi patenta en Inglaterra su invento, la radiotelegrafía sin hilos, posteriormente conocida como la radio. 1914. Con la Primera Guerra Mundial se interrumpe la llegada al país de material extranjero sobre la radiotelefonía. Este valioso instrumento de comunicación a distancia se transforma en un arma estratégica para quien la tiene y la sabe usar. 27 de agosto de 1920. Buenos Aires. Un médico y sus amigos son los responsables de la primera transmisión de radio del país y, dicen algunos, del mundo. Transmiten la ópera Parsifal de Richard Wagner. De esta manera, Enrique Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, radioaficionados fanáticos llamados Los Locos de la Azotea, inauguran la radiodifusión en Argentina y la primera emisora nacional, LOR Radio Argentina. Al poco tiempo aparecen Radio Cultura, Sudamérica, Brusa, Gran Splendid Theater, Radio Nacional y los diarios La Razón, La Nación y Crítica con sus propias estaciones. 1926. La música popular y el tango desplazan a la ópera fundacional y orquestas como las de Julio De Caro, Francisco Lomuto se convierten en estrellas de la diversión radial. En los 30 se agudiza la competencia, explota la moda del aviso cantado y empiezan a utilizarse efectos musicales y sonoros. Surgen los radioteatros. Uno de los más recordados es Chispazos de Tradición, del inmigrante español González Pulido. 1932. Carlos Gardel canta en los estudios de la Broadcasting Company de Nueva York y lo acompañan desde los estudios de Radio Rivadavia en Buenos Aires los guitarristas Barbieri, Riverol y Vivas. Y aquí sale al aire todo ensamblado por Radio Espléndido. En los 40 y los 50 se complejiza la puesta en escena. En radioteatros se destaca Los Pérez García, que trata los conflictos de una típica familia argentina de clase media. En los 60, los pilares están puestos en la música y la información debido a la competencia con la televisión privada. Se privilegia el horario matutino y se le cede a la televisión el reinado de la noche. El Fontana Show es una de las novedades por su vértigo y espontaneidad. 1967. Héctor Larrea es contratado por Radio El Mundo para conducir Rapidísimo, uno de los programas que abre la participación de los oyentes a partir de mensajes telefónicos. En los 70 aparecen las emisoras de frecuencia modulada, más conocidas como FM. Su irrupción divide el espectro radiofónico y se establece la dicotomía AM Información y FM Música. 1976. La dictadura militar impone su control sobre los medios de comunicación y el periodista argentino Ariel Delgado, desde Radio Colonia en Uruguay, les permite saber a los argentinos qué está ocurriendo en su propio país. 1985. Aparece la radio Rock and Pop, dirigida por Daniel Greenbank, que revoluciona el estilo radial relacionado con la juventud y la música rock. 1987. Sale al aire el programa Radio Bangkok, dirigido por Lalo Mir, Bobby Flores y Douglas Vinci, con un estilo delirante y revulsivo.
1989. El conductor Mario Pergolini acapara el 78% de la audiencia nocturna con su programa Malas Compañías y le da voz a una generación que necesita que la escuchen. En los 90, las emisoras toman una nueva configuración. Tanto en capital como en provincia, sus propietarios son dueños de medios gráficos y televisivos, y esto modifica las reglas de la actividad profesional y del negocio. Bueno, ahí estaba entonces este pequeño video que de alguna forma sirve para mostrar lo que fue, digamos, la evolución de la radiofonía en nuestro país. Lo hace, bueno, de una forma muy breve y entretenida. Por lo tanto, bueno, me parece que está bueno. A ver, algo que se activó acá. Bueno, entonces, bueno, está bueno para eso, para poder visualizar, digamos, cómo fueron estas primeros desarrollos, digamos así, de la radiofonía, digamos, en nuestro país, y está muy bueno para tratar de identificar estos elementos. Nosotros vamos llegando al final de la clase. Ustedes váyanme anotando por aquí si tienen alguna duda, si les quedó algo pendiente. Pero la actividad consiste en que ahora, en lo que nos queda de la clase de hoy, podamos charlar sobre qué les llamó la atención. Primero que me digan si quedó alguna consulta del módulo número 1 y el módulo número 2. Y que después me digan qué les llamó la atención de ese pequeño video que habla de las distintas décadas y el desarrollo de la radiofonía en nuestro país. Así que me pregunta Melanie Ramírez si el video queda en el chat. Bueno, yo se los busco y se los paso. Les paso directamente este video que acabamos de hacer y ahí va a estar incluido el video que vimos de la evolución de la radio. Pero bueno, me interesa que charlemos eso, que si queda algún módulo, si queda alguna duda pendiente, digamos el módulo número 1 y el número 2, y que, bueno, coloquemos alguna cuestión que nos haya llamado la atención del video. Chicos, vamos cerrando entonces este video, esta clase de apoyo del módulo número 1 y módulo número 2. Hemos hecho un repaso general y hemos hablado de las cuestiones más importantes de estos módulos, así que espero que les haya servido. Respecto a las entregas y demás, les sugiero que se contacten con el preceptor para ver si pueden hacer las entregas. Yo estimo que sí, por algo estamos abordando estas clases, pero consúltenlo con su preceptor. Cerramos aquí esta clase entonces, que tengan excelente jornada, chicos, nos vemos.